Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Reajuste salarial, la punta del iceberg. Muchas empresas están preocupadas porque el incremento de más del 10% en el salario mínimo encarecerá otras prestaciones laborales a cargo de los empleadores. El director del Centro de Pensamiento Libertank nos explica de qué se trata. Surgen más opciones de inversión. Los colombianos tienen ahora otra forma de buscar ingresos adicionales a través del sector inmobiliario. ¿En qué consiste? Ya viene la entrevista con un experto para ver de qué se trata. Un divorcio que busca más crecimiento. Nequi, la popular plataforma de servicios financieros digitales, ha tenido un crecimiento extraordinario, pero ahora buscará horizontes más lejanos como una compañía aparte de Bancolombia. Detalles en la movida empresarial. Comenzamos esta emisión hablando del reajuste decretado para el salario mínimo y de las preocupaciones que genera entre muchos empresarios todavía por los costos adicionales que también se incrementarán a partir del 1 de enero. Para hablar de este tema quiero saludar al doctor Camilo Guzmán. Él es el director del Centro de Pensamiento Libertank. Doctor Guzmán, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Víctor, muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación y bueno, aquí listo para conversar aquí este ratico. Sobre el salario mínimo principalmente, ¿cómo le pareció este ajuste de un poquito más del 10%? Bueno, la verdad, nosotros lo vemos en Libertank con inmensa preocupación, pero sobre todo, más que pensando en el empresario y sobre todo más que pensando en el gran empresario, nos preocupa mucho lo que puede pasar con los microempresarios, especialmente en la Colombia rural, que son personas o negocios que no tienen ingresos de más de 4 millones de pesos mensuales en promedio y que este tipo de incremento los afecta muchísimo. Y también nos preocupa mucho lo que pueda pasar en materia de desempleo, en un momento en donde tenemos que aumentar la tasa de generación de empleo, y también lo que puede pasar con los informales, que lo que hace este aumento es alejarlos mucho más de la posibilidad de acceder a un empleo formal. Entonces, pues la noticia es buena para el 11% de los trabajadores colombianos que le ganan un salario mínimo, pero es muy preocupante para los microempresarios, para los desempleados y para los informales. ¿Por qué es tan preocupante para los microempresarios? Es decir, nosotros nos quedamos como que en la mente con la cifra del $1.000.000 que recibe el empleado más los 117.000 pesos del subsidio de transporte, pero realmente ¿cuánto debe desembolsar un empresario? ¿Cuánto debe destinar un empresario en total para un empleado de salario mínimo? Bueno, con este nuevo salario mínimo de 1 millón más el subsidio de transporte, un empresario debe desembolsar 1.604.534, porque al salario hay que sumarle lo que tiene que pagar en pensión, en la caja de compensación, en la ARL, en vacaciones, en las primas de servicios, en las cesantías y en los intereses de cesantías, y súmele ahí unos datos que no están en esta libra que le acabo de dar, pero que son los que tiene que pagar en dotación, los que además tiene que pagar para cumplir toda la legislación de seguridad, salud y en el trabajo, y también un tema que es bien importante entenderlo, lo que cuesta también después despedir un trabajador, que termina siendo también una barrera para contratar. Cuando se suma todo esto, se da cuenta que en Colombia es supremamente costoso contratarlo y pagar un salario, cualquiera que sea, pero especialmente un salario mínimo. Y esto a quienes más afecta entonces a las microempresas, que como les decía ahorita, pónganse los que nos están viendo ahora en la imagen de un pequeño panadero que se dedica a vender panes a 2.500, a 3.000 pesos, pues imagínense cuántos panes tiene que vender entonces para poder pagar un solo salario mínimo. Por eso es que estas empresas generalmente tienen uno, máximo 2 empleados, pero este tipo de medidas los termina afectando y termina llevando al empresario a tomar la decisión de tener que salir de uno de ellos, lo que genera más desempleo. A ellos, quienes además son los que no tienen voz, los que nadie representa, los que no tienen el poder político para hacerse notar, son a los que más en realidad los afecta este tipo de aumentos. Pero es posible también que tenga que subirle el precio al pan, ¿o no?, para asumir ese mayor costo laboral. Claro, la primera decisión que va a tener que tomar, inclusive ya la debe estar tomando, es que a partir del 1 de enero tiene que subir en un 10% el precio al pan, porque lo primero que tiene que hacer es tratar de cubrir ese aumento con el valor de lo que vende, tratando de vender muchísimo más. Pero él sabe que quizás eso no va a ser suficiente, y ahí es donde viene
la necesidad. Entonces ahí perdemos dos, perdemos todos los que le compramos pan y también pierde los trabajadores que tiene hoy, que llegaron al salario mínimo, porque uno de los dos, supongamos que tiene dos, puede estar en peligro porque tiene que tratar de salvar su negocio por encima de cualquier otra cosa. Ya entiendo por qué muchos analistas dicen que subirle al salario mínimo puede generar mayor inflación, porque si al final con este solo ejemplo, porque esto puede pasar en muchos más sectores, se termina incrementando el valor del pan, pues eso en otras palabras técnicamente a eso se le conoce como inflación. Pero usted nos puede desagregar un poquito más cuánto debe pagar, en qué consisten esos 600.000 pesos adicionales que debe pagar el empleador. Claro que sí, entonces, primero están 85.000 pesos que son de salud obligatoria, que los deben pagar las personas naturales que tienen medio de un trabajador y las personas jurídicas que no son, bueno, que son corporaciones sin ánimo de lucro también lo deben pagar. Eso le dio una exención, digamos, a muchas personas jurídicas que tienen más de 2 trabajadores que no lo deben pagar. Hay que pagar 120.000 pesos, que es el aporte que hacen los empleadores, a la pensión de los trabajadores. 40.000 pesos, que son el 4%, que equivale a la caja de compensación familiar. 5.220 pesos a la ARL, suponiendo pues que es el de menor riesgo, el de riesgo 1, pero a medida que va subiendo el riesgo, va aumentando la ARL, y entendamos que muchos trabajadores que ganan un salario mínimo tienen un riesgo alto por los oficios que desempeñan. Entonces, esto puede ser inclusive mucho mayor a los 604.000 pesos. El subsidio de transporte, que son 117.174, que quedó con el aumento, pero además de eso hay que destinar lo correspondiente a las vacaciones, que son cerca de 41.600 pesos al mes, que el empleador tiene que ir guardando y guardando y guardando, porque si el empleado se retira y no saca las vacaciones, se las tiene que pagar. 92.204 que debe ahorrar cada mes para poder pagar cada semestre la prima de servicios. También 92.204 que debe ahorrar cada mes para terminar pagando a final de año las cesantías, y cerca de 11.000 pesos que le debe pagar ahora en enero a todos los trabajadores, que debe ahorrar cada mes para pagar los intereses de las cesantías. Ahí todo eso nos suma 1.604.000 pesos. Muy interesantes esas cifras. Ahora, ¿usted no ha pensado que puede ocurrir el efecto contrario? Es decir, por ejemplo, en el mismo caso del panadero con 2 empleados ahora ganándose un mínimo por encima de 1.000.000 de pesos, no es para ellos tener más platica para ir de pronto al supermercado y comprar más cositas que lo que generalmente compraba, o de pronto divertirse más o comprar más ropa, y eso al final del día multiplique el consumo y después todas esas personas adicionales terminen comprándole al panadero más pan? Eso puede ocurrir, pero además hay que tener claro un tema, y es que en Colombia solamente el 11% de los trabajadores se gana un salario mínimo. Cerca del 41% se gana menos de un salario mínimo y el resto se gana más de un salario mínimo. Entonces, a quienes esto va a beneficiar son a ese 11%. Pero ya lo dijimos, de ese 11%, un porcentaje puede que termine perdiendo su trabajo y termine con ingresos cero. Entonces, puede terminar afectando. Ahora, supongamos que ese 11%, pues sí puede pasar que aumente el consumo, pero entonces es mayor la pérdida, digamos, que la ganancia. Y además de eso hay que sumarle pues que el 50% de los colombianos están en la informalidad, y este aumento tan alto lo que hace es que les aleja la posibilidad de acceder a un empleo formal. Desarrollo ha hecho el cálculo y dice que para un informal formalizarse le cuesta cerca del 150% de su salario medio, el promedio de su salario. Entonces es casi imposible para un informal hoy, o con el salario mínimo que teníamos, formalizarse. Ahora imagínense con este aumento del... Estoy perdiéndole un poquito la comunicación. No sé si usted me está escuchando. Intento hacer esta última pregunta. Doctor Guzmán, ¿qué tanto cree usted que esto puede afectar la competitividad de Colombia, este incremento salarial varios puntos por encima de la inflación? Doctor Guzmán, ¿me escucha? Sí, ahí lo estoy escuchando perfecto. Sí. ¿Cómo cree que este incremento varios puntos por encima de la inflación en el salario mínimo afecte o impacte la competitividad del país y sobre todo esas regiones donde es más difícil generar empleos formales? Bueno, lo primero es lo que decíamos ahorita. Tenemos que entender varias cosas. La primera es que en el sector rural colombiano la informalidad supera el 90%. Entonces, este salario mínimo alto lo que hace es que se vuelve mucho más difícil acceder a un empleo formal o acceder a formalizarse, digamos, lo que afecta
digamos, bastante la competitividad en cada una de esas regiones, porque no permite que puedan estar en la formalidad en cada uno de esos lugares. Pero adicionalmente a eso hay que sumarle un tema que es bien importante, y es qué puede pasar en Colombia en materia, por ejemplo, de inversión. Porque aquí la mayoría de las empresas hicieron sus presupuestos, que los hicieron en noviembre y en octubre, basándose en que el incremento del salario mínimo iba a ser la inflación y un poco más. Cuando uno manda este tipo de mensajes, le manda, digamos, a los inversionistas que en Colombia pueden cambiar las reglas de juego de manera abrupta y exagerada, de manera muy rápida, y eso termina afectando también la inversión del país. Entonces tenemos esas dos cosas, pero también súmele un tema, y es que en muchas partes, nosotros hicimos un estudio, por ejemplo, en el barrio Villatina, en Medellín, el 93% de las empresas, no todas son formales, pero el 93% tienen ingresos inferiores a 1.500.000 pesos al mes. Si estamos diciendo que cada trabajador vale 1.600.000, pues hagan ustedes las cuentas para que me digan cómo les va a pagar. Eso va a terminar afectando a un gran número de personas. Doctor Guzmán, muchas gracias por esta explicación, por ayudarnos a entender el otro lado de los que creen que ese incremento fue muy fuerte y que puede tener un impacto sobre el mercado laboral, competitividad y otros aspectos económicos en nuestro país. Gracias, feliz noche. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a todos los que le dieron. Muchas gracias a usted. Pese a que hubo un gran acuerdo sobre el salario mínimo, pues sigue siendo controvertido este ajuste. En más información, los hospitales y clínicas siguen enfrentando grandes dificultades económicas por las elevadas deudas que tienen las EPS y el mismo Estado con estas instituciones. Por eso le están pidiendo al gobierno un incremento considerable en la llamada UPC, que es la cuota de dinero que el gobierno les entrega para garantizar la atención de los pacientes. El incremento del salario mínimo en 10.7 más el nivel de inflación que va a estar alrededor del 6% hacen que en el cálculo de la UPC se deban tener en cuenta esas variables para garantizar que las entidades hospitalarias, que son las grandes empleadoras del sistema de salud, puedan tener los recursos suficientes para sustentar esos incrementos. Le estamos pidiendo al gobierno que haga un pacto social al interior del sistema de salud y que, derivado del incremento de la unidad de pago por capitación, que hoy está propuesto alrededor del 5%, se pueda incrementar en varios puntos porcentuales ese incremento, pero garantizar que el 100% de ese incremento llegue a los contratos, a las tarifas de las instituciones hospitalarias, para que haya el espacio económico suficiente para responder por este gran compromiso que tiene el país. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo van las ventas de vehículos eléctricos e híbridos aquí en Colombia. Ya regresamos. Continuamos en Signo Pesos. Este año ha sido el mejor en Colombia para la venta de vehículos de energías limpias, entre ellos los eléctricos y también los híbridos. Más de 15.000 vehículos nuevos se han registrado. Solo en noviembre se vendieron 2.200 unidades. Eduardo Bisbal, de Fenalco, nos explica las razones. Veamos. Las cifras de tecnologías limpias, que son eléctricas e híbridas en Colombia al mes de noviembre, han crecido un 535% con relación a 2019, que fue el último año prepandemia. De estos se destacan los eléctricos con un crecimiento del 11,4% y de los híbridos con un crecimiento del 297%. ¿A qué se debe este gran crecimiento que se viene notando en los últimos años? En primer lugar, el abaratamiento de los costos de producción por el aumento de las escalas de las mismas, pues hace que los vehículos bajen de precios. Y en segundo lugar, sin lugar a dudas, cada día más hay más consumidores que tienen una mayor conciencia sobre la necesidad de disminuir las emisiones a la atmósfera y así evitar el cambio climático que tantos problemas nos está causando y que ya los científicos y las autoridades empiezan a vislumbrar para los próximos años.
y seguramente seguirá creciendo este mercado. En más información, en los últimos años ha despertado un interés mayor, cada día mayor por muchos colombianos por invertir para obtener ingresos adicionales. Y con los años también pues han aparecido nuevas formas de inversión, como por ejemplo en el sector inmobiliario, donde se puede invertir inclusive con cantidades bajas de dinero. Doctor Santiago Quintero, gerente de la división de activos en acciones y valores. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos. Doctor Quintero, ¿cómo así que ahora puedo invertir en el sector inmobiliario sin necesidad de ir a comprar todo un apartamento, toda una casa? Así es, Víctor. A través de los fondos de inversión colectiva, cualquier inversionista desde montos muy bajos puede adquirir participaciones de un fondo que a su vez compra inmuebles en el mercado tradicional. Entiendo, pero mire, si yo quiero comprarme un apartamento como inversión, ¿sí? Para arrendarlo, digamos, y ganarme ahí una platica, mínimo, dependiendo la zona del país en la que uno se encuentre, pero mínimo aliste 100 millones de pesos. ¿Desde cuánto puedo invertir en un fondo como estos? Pues, Víctor, la ventaja de estos fondos de inversión colectiva es que reciben inversionistas desde 5 millones de pesos. Y con una inversión desde 5 millones de pesos en adelante, puede obtener un rendimiento importante que se asemeja, digamos, prácticamente a la valorización de los inmuebles y también a un rendimiento adicional que corresponde a las rentas que generan estos inmuebles. Entonces, esa es la gran ventaja que tienen estos vehículos, que prácticamente es de acceso pues, para todo tipo de clientes. Y bueno, 5 millones, pero ¿ustedes dónde consiguen el resto de la plata para meterse en proyectos inmobiliarios? Claro, la ventaja en los fondos de inversión colectiva es que en la medida que muchos inversionistas desde 5 millones de pesos empiezan a aportar recursos al fondo, pues se genera una gran masa de recursos en donde pues hay fondos que incluso administran billones de pesos en este momento y con esos, digamos que con ese total de activos, con ese total de recursos, pues se pueden adquirir inmuebles de gran tamaño. Inmuebles que van desde 1.000, 2.000 millones, 50.000 o digamos que incluso montos más grandes, digamos, en activos que se van adquiriendo a través del fondo. Esa es la ventaja, digamos, de los portafolios. Bueno, y cuando hay mucha gente metiendo mucha plata en un fondo y se compran un proyecto inmobiliario, al final yo soy el dueño de qué? ¿Qué me respalda? Yo soy el dueño, no sé, de una puerta, de una pared, de todo ese proyecto, ¿o yo soy el dueño de qué? Finalmente, el inversionista es dueño de unas participaciones del fondo y a su vez el fondo es el dueño, digamos, de los inmuebles. Entonces, el inversionista tiene una participación de toda esa canasta de inmuebles que tiene el portafolio como tal. Entiendo, muy interesante esa explicación. Ahora sí háblenos de la opción que tiene Acciones y Valores para invertir en estos fondos inmobiliarios. Claro que sí, Víctor. Nosotros en Acciones y Valores desde hace más o menos 2 años tenemos en funcionamiento un fondo que se llama el Fondo Sirrenta, que es un fondo inmobiliario y que funciona tal cual como lo hemos venido explicando. Inversionistas desde 5 millones de pesos pueden aportar sus recursos al fondo, de tal forma que el cliente puede recibir una renta mensual, así tal cual como lo hace tradicionalmente la gente en donde compra un inmueble y recibe un arriendo mensual. Aquí el inversionista invierte desde 5 millones de pesos y mensualmente está recibiendo un rendimiento que es bien competitivo frente a las otras alternativas del mercado. Es así de sencillo. ¿Qué es un rendimiento competitivo? Alguna vez me puse a sacar un cálculo, pero pues puedo estar muy equivocado. Pero bueno, un apartamento de 100 millones de pesos puede generar un arriendo de 600.000 pesos mensuales aproximadamente. Eso es un 6% al año. Podría uno decir que esa es la rentabilidad, pero bueno, hay que descontar impuestos, gastos de administración, la pintada del apartamento, las peleas con los inquilinos, que de pronto dura 2 o 3 meses desocupado el apartamento y ahí se pierde una plata, en fin. Pero digamos que es un 6% anual. Estos fondos de inversión colectiva en el sector inmobiliario, ¿cuánto pueden estar rentando? Pues, Víctor, digamos que el cálculo que usted está haciendo es bastante acertado, aunque es importante tener en cuenta que todos esos costos que usted está diciendo, usualmente la gente no los tiene en cuenta al revisar la rentabilidad neta que obtienen. Entonces,
si bien pueden recibir una rentabilidad del 6%, al final descontar todos esos gastos de escrituración, todos los gastos de administración del inmueble, los gastos prediales, claramente el predial, que es bastante importante, pues claramente bajan la rentabilidad, digamos, del negocio. La ventaja de los fondos de inversión colectiva es que usted aporta sus recursos y se olvida, digamos, del resto de gastos. ¿En qué sentido? En que la rentabilidad que usted obtiene es neta y se descuentan ya todos esos gastos, digamos, de administración de los inmuebles. Entonces, para el inversionista es algo muy interesante porque no tiene que entrar todos los meses a cobrar el arriendo, a hacer las adecuaciones que tenga que hacer, a pagar las pólizas que tenga que hacer, sino que toda esa gestión la hace precisamente el administrador del portafolio o el gestor del portafolio, y al final el inversionista recibe una rentabilidad ya descontada a todos esos gastos que puede oscilar, como usted bien lo decía, entre un 6,5% anual, más la valorización de los inmuebles, que también hace parte de la rentabilidad del fondo. Entiendo, muy interesante. Pero cuando yo tengo el apartamento y listo, no me funcionó, son chicharrones, problemas, peleas, etcétera, pues pongo en venta el apartamento y ahí se demora un tiempo para venderse. En este caso, ¿cómo puedo salirme del fondo? ¿Eso es fácil o cómo puedo liquidar esa posición? Esa es una muy buena pregunta, Víctor. Usualmente los fondos de inversión tienen la opción para que los clientes puedan vender sus participaciones, existe lo que se conoce como un mercado secundario, en donde el inversionista puede ofrecer sus participaciones y un inversionista que esté interesado en comprarlas, pues las negocia. Entonces, al final se vuelve un tema de oferta y demanda de las participaciones de quienes quieran salir, pues también hay personas, digamos, que están dispuestas a comprarles ese tipo de participaciones. Entonces, obviamente, y hay que ser muy claros, esa liquidez pues, de estas participaciones no es inmediata, no es como salir a vender una acción en el mercado, que es bastante fácil. Pues aquí digamos que el periodo se puede tardar, digamos, un par de semanas o incluso un mes, 2 meses, pero claramente vender una participación es mucho más rápido que vender un activo y es mucho menos costoso en estricto sentido. Si alguien en ese momento tuviera los 100 millones de pesos, aunque usted dice que las inversiones van desde 5 millones en adelante, pero si alguien tuviera los 100 millones de pesos, ¿usted le aconsejaría que se meta mejor a un fondo de estos y no que compre el apartamento directamente? Víctor, sí, yo soy un convencido que los fondos de inversión inmobiliarios ofrecen una muy buena rentabilidad, ya como lo hemos venido hablando, y adicionalmente que la inversión inmobiliaria tiene una ventaja y es que usualmente los inmuebles casi que se valorizan por lo menos a la inflación. Y ustedes ahorita estaban comentando precisamente que la inflación en Colombia pues, está precisamente en niveles muy altos y seguramente por los próximos meses va a seguir un poco disparada. Entonces, al invertir en un fondo de inversión colectiva inmobiliario, ustedes ya tienen un seguro contra la inflación y adicionalmente se están ganando una renta mensual que puede ser del orden del 6 al 7% efectivo anual. Entonces, al final, mi recomendación claramente es invertir en este tipo de fondos y con la ventaja que usted hace parte de un portafolio de inmuebles. Mientras que si usted va con esos mismos 100 millones y compra solamente un apartamento, pues usted está concentrando su inversión en un solo activo. En un portafolio usted tiene una gran cantidad de inmuebles y usualmente son inmuebles de tipo comercial que generan una rentabilidad un poco más alta. Entonces, claramente mi recomendación muy interesante, es participar en este tipo de activos. Muy interesante, más allá de esa opción de inversión, entender cómo funcionan los fondos de inversión colectiva en el sector inmobiliario. Doctor Quintero, pues muchas gracias por estos minutos para las audiencias de Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias. Ahí están entonces más alternativas de inversión. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que la compañía Viva Air tendrá 14 nuevas rutas nacionales. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es bien importante, 292.724 millones de pesos.
y corresponde al valor logrado por el ICETEX en su segunda emisión de bonos sociales realizada hoy a través de la Bolsa de Valores de Colombia. El 100% de estos recursos se destinarán a la adjudicación de nuevos créditos educativos, la renovación de los préstamos de actuales usuarios y también para facilitar una reducción en las tasas de interés de todos esos préstamos para el próximo año, para el 2022. Los beneficiarios de todo esto serán los estudiantes de pregrado, posgrado y de carreras en el exterior. Antonio Gómez, vicepresidente del ICETEX, nos entrega más explicaciones. El ICETEX es un instrumento de política y la educación hace o cierra brechas sociales. Y bajo esa premisa, este es un resultado muy positivo que nos permitirá ampliar las coberturas en educación superior, permitiendo y facilitando el ingreso y la permanencia de los jóvenes de cara a la transformación del país y también de las mismas familias que tienen como en la educación un instrumento de movilidad social fundamental. Y prácticamente todos los comerciantes del país reportaron mayores ventas durante noviembre de este año gracias a la segunda jornada sin IVA, también al Black Friday y a las ofertas del comercio en términos generales que estimularon a los compradores. El presidente de FENALCO nos cuenta más detalles de esta bitácora del gremio de los comerciantes. La bitácora económica del mes de noviembre de FENALCO confirma la buena tendencia en las ventas que se han vivido en este segundo semestre del año. Efectivamente, el 95% de los empresarios manifestaron ver crecer o por lo menos permanecer igual las ventas respecto a noviembre del año anterior. Y también se modera la tendencia en cuanto al optimismo sobre el país. Esto confirma que el día sin IVA que vivimos en noviembre fue un aporte fundamental a este comportamiento y que terminamos un año en creciendo, es decir, con un comportamiento de las ventas mejor que el segundo semestre del año pasado. Y llega a esta hora, como siempre, Juan Fernández, nuestro experto en negocios. Buenas noches, Juan, adelante. ¿De qué tema nos quiere hablar en esta ocasión? Bienvenido. Buenas noches. Contarle hoy que Bancolombia va a separar su negocio digital llamado Nequi del banco y eso terminará en la constitución de una compañía de financiamiento 100% digital, totalmente aparte. Y va a crecerlo porque van a crear otros vehículos no financieros que permitan apalancar la evolución de Nequi y volverla una compañía regional. Hoy dirige ese negocio Andrés Vázquez. Nequi es la plataforma digital del Grupo Bancolombia y tiene más de 9,7 millones de clientes en el país con cuentas de ahorros para trámites sencillos. Se disparó en la pandemia. A principios de 2020 tenía menos de 2 millones de usuarios y hoy, como le decía, tiene más de 9,7. Ese negocio de Nequi crece como ningún otro dentro del grupo a una tasa de más de 300.000 usuarios al mes. De los usuarios en promedio, cada uno hace al menos 11 transacciones mensuales y 66% hace una operación monetaria al mes. Esa explosión de los pagos y transacciones digitales pues ha llevado a que los bancos se enfoquen en esas plataformas. Ejemplo, DaviPlata, Davivienda, tiene 12 millones de usuarios y al año debe estar acercándose al millón de transacciones. Eso en plata significa mover al año más de 22 billones de pesos. Hoy, en Colombia, las llamadas billeteras virtuales suman más de 25 millones de usuarios. Y esta pues es la movida de hoy sobre los pasos de Bancolombia en su negocio digital. Se separa entonces Nequi de Bancolombia. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Porque ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado dólar que sigue disparadísimo, ya en 4.000 pesos prácticamente. Será para mañana de 3.990 pesos con 27 centavos. Subió más de 50 pesos. El petróleo de referencia Brent para nuestro país también subió 0,99%. Se ubicó en $74 con 43 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 2.153.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un incremento de 1,17%. La acción protagonista, la que más subió, fue la de ISA, con una ganancia de 3,59%, y la acción que más cayó fue la de Concreto, que tuvo un retroceso de 2,91%.
Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La compañía Viva Air, una aerolínea de bajo costo, anunció que le fueron aprobadas 14 nuevas rutas nacionales aquí dentro de Colombia. 5 de ellas serán exclusivas de esta aerolínea, entre ellas algunas a Valledupar, Neiva, Pasto, Villavicencio y Armenia. Estas rutas operarán desde marzo del próximo año, pero se podrán comprar tiquetes desde hoy mismo con tarifas que, escuche muy bien, arrancan desde los 59.000, 60.000 pesos aproximadamente. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.